Bien, continuando con nuestra programación del día de hoy, hacerles recuerdo que estamos con el eje temático de ciencias sociales. En este momento voy a presentar al doctor William Eduardo Garay Morales, que él viene de la Universidad de Huánuco, Perú, con su ponencia denominada El derecho a la motivación de las decisiones fiscales a través de los procesos de habeas corpus 2023-2024. Él tiene unos estudios realizados de bachiller en Derecho, es magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional de Emilio Valdizán de Huánuco, estudios concluidos en doctorado en la Universidad Nacional Emiliano Valdizán de Huánuco y estudios concluidos en la maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Williams, le cedo la palabra, por favor, no sin antes hacerle recuerdo de que tiene 20 minutos para su ponencia y cuando le falten 15 minutos por concluir, le estaré haciendo recuerdo. Muchísimas gracias por su comprensión y le cedo la palabra. Muchas gracias, señorita Giovanna, por la presentación y asimismo iniciar mis primeras palabras agradeciendo una vez más a la empresa CKGen y a las diversas universidades que participan en este evento académico. Por segunda vez ya se nos hace muy familiar concurrir a este congreso, de la cual muy cordialmente y sobre todo pues con mucho entusiasmo quien viene desarrollando, en este caso, la doctora Evelyn Elizabeth. En este sentido, quisiera, pues, sin más preámbulo, abarcar un tema que de repente para muchos es un ajeno y que para otros es muy familiar. El tema relacionado está, pues, el derecho a la motivación, precisamente en aquellas decisiones de las cuales se emite por parte del Ministerio Público. ¿Y quiénes conforman en este ámbito institucional o denominado constitucionalmente el Ministerio Público? Son los fiscales, de la cual me honro en formar parte de esta institución, no solamente como haber ejercido la carrera fiscal, sino que también esa oportunidad de haber asumido la cátedra y la docencia en la Universidad de Huánuco, como ustedes ya puedan advertir o puedan observarlo. Previamente haré una presentación de las diapositivas para poder hacerlo mucho más didáctico y no abarcar de repente con mucho tiempo por lo que nosotros consideramos muy valiosa para nosotros, sino cansarlos con la exposición. Seré muy didáctico en hacer la presentación. Muy bien, pues en este orden, el tema que comprende el derecho a la motivación ya es un tema trazado por nuestras instituciones jurídicas. ¿Qué vamos a advertir en esta investigación? ¿Por qué nace? ¿Por qué surge esta motivación? Precisamente en el tema, a razón de que existen serios cuestionamientos, no solamente al órgano jurisdiccional, sino que también dentro de ella al Ministerio Público. ¿Por qué al órgano jurisdiccional? Sino que estos cuestionamientos son precisamente a través de quienes emiten las resoluciones judiciales por parte de los jueces, sino que también estos cuestionamientos trascienden ya hoy en el día a cuestionamientos serios como son al Ministerio Público. Sin embargo, también existe pues pronunciamientos en los cuales el Tribunal Constitucional del Perú ha emitido sentencias que establecen ciertas formas o parámetros para poder discutir, establecer o emitir ciertos pronunciamientos de acuerdo a la función que ejerce dentro de la institución a la cual se establece. Por ejemplo, el trabajo que nosotros estamos desarrollando y de la cual será pues próxima a publicar en la institución de la cual laboro como docente, como catedrático en la Universidad de Huánuco, y en que precisamente se establece la relación que debe de tener
aquel análisis entre la motivación y los procesos de habeas corpus. ¿Por qué motivo hoy en el día y por qué razón precisamente debemos de tener énfasis o mayor importancia en la motivación? Porque son precisamente estos cuestionamientos serios que a lo largo de un proceso recae en un ámbito constitucional. Por ejemplo, si alguien denuncia y posteriormente se le archivó el caso, obviamente las partes tienen para poder interponer cierta denuncia, interponer cierto recurso con la finalidad que el órgano superior pueda ventilar o establecer de alguna manera ciertas observaciones, o como también puede en su momento cuestionarla. Pero no obstante, este proceso puede seguir, sea o no favorable, con una sentencia o no favorable, pero también puede recurrir ante un órgano distinto como es a través del órgano constitucional. Porque las partes pueden recurrir ante el órgano constitucional como es el Tribunal Constitucional. Y de ahí, estas muestras que se han agotado y que se han tenido pues a bien de revisar y analizarlas han sido precisamente los procesos de habeas corpus. ¿Por qué razón? Porque precisamente cuando nosotros o el fiscal emite una disposición o un requerimiento, esta lo hace de una forma postulatoria, como ya muchas veces se han establecido con las sentencias de la Corte Suprema y las sentencias del Tribunal Constitucional. Al emitirse estos requerimientos o disposiciones que emite el Ministerio Público, por un lado es cuestionado no solamente por las partes, sino que también son observadas por el órgano jurisdiccional. Es decir, pasa un filtro, un control, no solamente de legalidad, sino un control en la cual se debe medir ese estándar constitucional que toda emisión o toda disposición o requerimiento debe de cumplir por parte del Ministerio Público. Por ello, la importancia del tema de establecer ciertas conclusiones que muchas veces estas son reguladas a través entre el derecho a la motivación que todo ciudadano tiene y que está en las facultades frente a ese estándar de la cual el Tribunal Constitucional en su momento sostuvo a través de los procesos de habeas corpus. ¿Por qué los procesos de habeas corpus? Porque precisamente en este tipo de decisiones se ven en juego la libertad como un derecho fundamental y que cuestionan precisamente a través de los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, si bien es cierto, tenemos en consideración ciertos acápites para poder discutir y de repente ampliamente para poder desarrollarlo, no solamente en esta exposición, sino que también como una forma de investigación, es precisamente de establecer y desarrollar sus análisis en los procesos constitucionales. ¿Qué sostuvo el Tribunal Constitucional en relación al derecho a la motivación? Es precisamente la motivación que debe ser engarzada dentro de las decisiones o es un parámetro o un plus de la cual el Tribunal Constitucional ha establecido que todo proceso o que en todo proceso penal sean reforzadas. Este análisis no solamente nos va a conllevar a identificar ciertos estándares de la argumentación jurídica, porque no necesariamente tenemos que establecer la motivación como algo reformulado, como algo retórico, sino precisamente lo que se establece dentro de este derecho es que todo ciudadano tenga al menos una motivación establecida y, por no decirlo, aquellos que formulan sus decisiones es precisamente a la cual debe de regular sus propias decisiones o controlarse y posteriormente emitir las decisiones que correspondan. Existen ciertas sentencias en las cuales nosotros nos vamos a problematizar. El principal problema que surge a través de este tema, como es la motivación, es precisamente de establecer cuál es la finalidad
¿por qué se surgió este derecho como un derecho fundamental? ¿Por qué surgió la motivación hoy en el día como un derecho fundamental? ¿O es que acaso tanto el órgano jurisdiccional como el Ministerio Público no están acatando esa disposición? Recordemos que el derecho a la motivación está establecida no solamente en nuestra Constitución, en la Constitución Política del Perú, sino que también está regulada en una norma especial, en una norma expresa, como es el Código Procesal Penal. Y una de estas discusiones ha sido para establecer la relevancia de este tema. ¿Por qué? Porque justamente estos cuestionamientos han ido a razón de que el Ministerio Público, por más que sea el ente acusador, también tiene ciertas circunstancias o circunstanciadas, como indicó el Tribunal Constitucional, que se debe de establecer esas observaciones. Y por lo tanto, si de alguna manera el derecho a la motivación haya sido afectada, es porque precisamente hasta la actualidad no se han advertido esos estándares. ¿A qué estándares puede establecerse o se puede medir al juez o al fiscal? ¿O quién es el órgano o el ente para poder regular o establecer ese control ante las decisiones que emite el Ministerio Público e inclusive el órgano jurisdiccional? Y es precisamente el Ministerio Público quien controla la legalidad y el juez quien controla este derecho constitucional a la motivación. Entonces, ¿a qué parámetros podemos hacer referencia? En cierto modo, el Tribunal Constitucional ha establecido de que el derecho a la motivación no solamente comprende al Ministerio Público o al órgano jurisdiccional como son el Poder Judicial, sino que también comprende a todas las instituciones, ya sean administrativas o de carácter contenciosa, etcétera, etcétera. Sin embargo, también existe un tema muy latente en la cual el Tribunal Constitucional ha dejado no solamente a un vacío y que hoy es urgente y necesario desarrollar dicha investigación o parámetros de medición, que se centra en el presente trabajo de investigación, para que nosotros podamos establecer de alguna manera estos parámetros. Nos hemos realizado ciertas preguntas. ¿Cuáles son esos estándares jurídicos para poder realizar o establecer la razonabilidad de una motivación? Como principal problema, como problemas en específico, hemos tenido que establecer, por un lado, los criterios constitucionales que establece el Tribunal Constitucional, si estas son o se ajustan no solamente al Ministerio Público, sino que también al órgano jurisdiccional. Como segundo problema en específico, tenemos a las teorías constitucionales. ¿Por qué hoy en el día se cuestiona una decisión cuando de otro modo o de alguna otra forma el Tribunal Constitucional del Perú no ha establecido ciertos parámetros? ¿Es necesario recurrir a las teorías constitucionales? ¿O a qué teorías se establece el tribunal cuando dice interpretación constitucional? Y finalmente, un tema bastante discutible en el tema que estamos proponiendo o en la investigación que proponemos es el contenido mínimo exigible del derecho constitucional a la motivación. Estas motivaciones, obviamente, estos temas nos conlleva pues a desarrollar todo un antecedente no solamente bibliográfico, sino que también antecedente doctrinario, en la cual para algunos la basa pues o se origina a través de la argumentación jurídica, otros sostienen que es una interpretación jurídica y finalmente para algunos es una metodología de la investigación, o por no decirlo, una metodología constitucional. Sin embargo, existen autores de las cuales también se ha encontrado que no solamente la motivación no tiene una raíz propia, sino que deriva de la argumentación jurídica y que sin embargo, a pesar de ello, existen muchos vacíos doctrinarios en los cuales se han expresado a través de la argumentación jurídica.
Hoy en día la argumentación jurídica es un boom, no solamente en el mundo del derecho, sino para otras especialidades. De ahí que la diferencia se puede establecer entre la argumentación jurídica como una ciencia madre para el derecho, para expresar no solamente el derecho a la motivación, sino las otras disciplinas. Sin embargo, la motivación, como ustedes podrán advertir, existe pues como un acápite que está sumergida o dentro de la argumentación jurídica, pero sin embargo es un problema principal de la cual hoy en el día está discutiéndose. No es la argumentación jurídica como tal, sino precisamente la motivación. Si bien es cierto, se ha podido encontrar ciertos parámetros de medición, dentro de la motivación hemos podido advertir ciertas formas o parámetros de las cuales el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, organismos constitucionalmente autónomos en las cuales han establecido que el derecho a la motivación no solamente surge de un derecho establecido fundamentalmente en la Constitución, sino que también ha tenido un desarrollo jurisprudencial. Y dentro de ellas, precisamente, como un antecedente, tenemos los vicios de la motivación. Obviamente, esto es un tema bastante especializado para quienes puedan entender a qué denominamos el derecho a la motivación y cómo surgen estos vicios. Precisamente la Corte Suprema, así como también el Tribunal Constitucional, ha establecido ciertos vicios procesales en su oportunidad establecidos en la jurisprudencia constitucional, como es la motivación congruente, la motivación suficiente y la motivación cualificada. Y asimismo, los vicios también se establecen no solamente por la constitucionalidad, es decir, aquel órgano constitucional que realiza dicho control debe estar sumergida o establecida a establecer de qué manera estos vicios se pueden justificar. Así como se observa estos vicios, existen ciertos parámetros también para poder regular o establecer dicha calidad. Por eso le denomina como una justificación interna y una justificación externa. Vamos a avanzarlo para que puedan establecer cuál es el origen de este asunto. Asimismo, también se ha expresado que en cierta forma la motivación tiene cierta complejidad, como es en los déficits de la interpretación y los déficits de la argumentación. ¿Qué entendemos por ella? Precisamente aquellos en los cuales que muchas veces cuando existe una afectación a un derecho, existe ahí una cierta afectación o cierto déficit. O cuando se dice que no amparó un derecho, es porque existe un déficit en que interpretó mal la ley o la norma o que argumentó de distinto modo. Entonces, hay que entender de que de alguna manera, que en estos casos, del derecho a la motivación surge cierto problema. Por un lado será pues argumentar, por otro lado será el de dar razones, pero actualmente, hoy en el día, la discusión del derecho a la motivación ya se ha establecido y se afirma como una lógica formal, inclusive como una deducción establecida a través del silogismo jurídico y así como también de las definiciones que establece las formas de argumentación jurídica. Para establecer este problema, tenemos como objetivo precisamente 4 objetivos principales. Estos objetivos principales me conllevan no solamente a desarrollar un análisis exhaustivo para establecer cuáles son esos estándares de razonabilidad aplicables a la motivación. Como 3 problemas en específico, como 3 objetivos en específico, también tenemos, por un lado, el de explicar los criterios constitucionales del derecho a la motivación, establecer esa relación que existe entre las teorías constitucionales, que no solamente
el Tribunal Constitucional, sino que en la Corte Suprema y en otros autores que explican acerca del derecho a la motivación y fundamentar los alcances jurídicos del contenido mínimo exigible al derecho a la motivación. Porque estos temas se pueden discutir a través del derecho a la motivación y precisamente justamente en aquellos casos donde existen los procesos de habeas corpus, porque muchas veces lo cuestionable es cuando se emite una resolución a través del órgano jurisdiccional, del Poder Judicial, muchas veces consideran o son observables porque se haya afectado algún derecho. Y cuando hablamos de procesos de habeas corpus, es precisamente cuando las partes cuestionan dicha decisión por una indebida motivación, a la cual se haya afectado su derecho a la libertad. Por lo tanto, si nuestro principal problema resulta siendo analizar estos parámetros de medición que establece el Tribunal Constitucional para sostener en qué medida estas decisiones o los derechos que tiene todo ciudadano a que se motive como tal, precisamente conlleva a poder explicar a través de estos parámetros de medición, como es en este caso, los estándares jurídicos de la motivación en las disposiciones. Querido doctor, le hago recuerdo que le quedan 5 minutitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su comprensión. Y es precisamente en la cual, desde que nosotros hablamos acerca de estos estándares de la motivación, conlleva a que muchas veces la afectación de este derecho fundamental a la libertad no procede o no precede o no es anterior a que se haya emitido por el órgano jurisdiccional por parte del Ministerio Público, sino precisamente conlleva a que las decisiones que establece el Ministerio Público, por ejemplo, por un lado de archivar un caso, o por otro lado de disponer el requerimiento a una prisión que pueda afectar su derecho a la libertad, esta precisamente debe conllevar a que previamente exista una motivación. Pero sin embargo, estos estándares no se han establecido, no se han regulado como tal, y por lo tanto proponemos que estas sean a través de la argumentación jurídica, por ejemplo, que exista, si dicha decisión fue tomada por medio de un déficit, o que exista una mínima satisfacción del derecho a la motivación, o que el derecho no solamente que se haya afectado porque existe suficientemente para poder valorar y establecer su libertad frente a una persona que ha cometido un hecho delictuoso. Y finalmente, la condición de óptimo es cuando, en algunos casos, excepcionalmente puede existir o no dicha medición, como es el de óptimo, de cumplir con ciertos parámetros, no solamente los parámetros que establece hoy en el día el Tribunal Constitucional dentro de un orden interno, sino que también va más allá. En el mundo del derecho y en el derecho de la cual nosotros nos encontramos, es precisamente que debemos de tomar las decisiones a través de instituciones de carácter internacional, como es, por ejemplo, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sin ello, o cumplir o vulnerarse un derecho fundamental, no solamente se puede controlar a través del primer estadio procesal, sino que también puede conllevar inclusive a organismos internacionales. Otro de los parámetros que establecemos es el de los fundamentos que regulan los criterios para explicar acerca de las teorías de la motivación o del derecho a la motivación. Esto nos conlleva a establecer precisamente si estos estándares que establece el Tribunal Constitucional, como por ejemplo, para poder argumentar o expresar si se ha vulnerado o no un derecho fundamental, como es el de la libertad, se puede a través de dichos parámetros. ¿Y cuáles son esos parámetros? Por ejemplo, el derecho invocado. ¿A qué derecho invocado se hace referencia? Si se afectó o no el derecho a la libertad. En el mundo del derecho, o en el derecho penal en sí, existe una serie de disposiciones en las cuales el Tribunal Constitucional ha sostenido una serie de tipologías de habeas corpus
para la que el afectado pueda ejercer su derecho. Pero sin embargo, a pesar de ello, existe ese déficit, como hemos indicado en ese momento, que no cumplen con ciertos parámetros. Y por lo tanto, el órgano jurisdiccional o el Tribunal Constitucional muchas veces se le deniega. Otro de los fundamentos es la expresión de la relación entre dicha teoría del derecho a la motivación y frente a aquel derecho afectado. Acá se debe de evaluar críticamente de qué manera se puede excluir o no para un determinado caso y para otro sí. Y finalmente la otra categoría de la cual hacemos expresión es acerca de los alcances jurídicos que establece el derecho a la motivación frente a un contenido constitucional. ¿Por qué el Tribunal Constitucional pone ese parámetro de medición de que en todo caso debe establecer un contenido constitucional? Es decir, si la defensa o aquel al que alega algún derecho que sea motivado como tal, las decisiones judiciales o del Ministerio Público, es que precisamente se deben de valorar aquel derecho fundamental como precisamente se tiene que evaluar a ese contenido. Si efectivamente hubo o no vulneración a esa grave afectación de ese derecho fundamental, como es que nadie, obviamente, quiere perder por la libertad. Y asimismo, dentro del plano metodológico, se ha podido vertir ciertas mediciones para poder expresar de qué manera se puede hacer suficiente y coherente con las muestras que se han tomado en consideración precisamente en las decisiones que establece el Tribunal Constitucional a través de los procesos de habeas corpus. Finalmente, para poder establecer el presente trabajo tiene pues una finalidad no solamente de establecer cuáles son esos estándares que establece el Tribunal Constitucional de una óptica de la investigación descriptiva, inclusive explicativa, sino que es un trabajo desarrollado de un enfoque cualitativo, porque precisamente lo que busca es establecer o explicar o dar razones a estos fenómenos que establecen en el derecho. Y para ellos se ha propuesto categorías jurídicas en las cuales sirvan para poder emplear o medir dentro del proceso. Mi recomendación final no solamente consiste pues en poder dar a conocer estos problemas jurídicos a la sociedad o al mundo académico, sino que también de poder buscar ciertas soluciones a ella. Y estas soluciones a través de la academia se pueden dar a conocer, que no solamente hoy en el día el legislador penal peruano, llámase congresistas, que nada pues a veces contribuye en nuestra sociedad, pero sin embargo son los primeros en llamados de poder establecer este tipo de estudios a través de la academia. Muchas gracias por la oportunidad y espero que haya sido de algunos alcances y espero de alguna manera pues contribuir con la academia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido doctor William. Realmente ha sido una exposición magistral y de mucho interés para muchas personas, ¿no? Muchísimas gracias por su participación. Ahora, en estos momentos, voy a entrar a la ronda de preguntas y voy a leer algunos mensajes y preguntas que hay desde las diferentes plataformas sociales. De Daniela Barrera. Dice, ¿considera que en la práctica judicial peruana se está cumpliendo con el estándar constitucional de motivación en las resoluciones fiscales o sigue siendo una formalidad vacía? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Justamente también va a una de las conclusiones. Como ustedes sabrán, obviamente no podemos nosotros generalizar a que tanto en la institución pública, institucionalmente o constitucionalmente creada a través de la Constitución, pueden estar desarrollando un trabajo estándar o no. Pero sin embargo, existe pues de alguna manera ciertos cuestionamientos a los cuales existe a la actualidad. Como por ejemplo, la Constitución lo establece, lo regula como un derecho fundamental.
pero ¿qué se está haciendo a través de ella? Muchas veces estos no se cumplen, son seriamente cuestionados, no solamente en el primer estadio. A veces tiene que pasar todo un largo proceso para recién advertir este cuestionamiento que en su oportunidad se pudo haber subsanado. Y a pesar de ello, se ha tenido que institucionalizar no solamente el derecho a la motivación como un derecho fundamental, sino que también trae a colación de que todo principal problema conlleva a que en las aulas universitarias, hasta el día de hoy, se está dejando de lado la argumentación jurídica. A pesar de que tenemos mucha afición, o nuestra dedicación de repente por incorporarnos en la sede judicial o en la sede fiscal, incorporarnos como magistrados en su momento, pero la formación muchas veces está siendo desapercibida. ¿Y cuál es esa motivación o cuál es esa forma o esa formación que se requiere a través de la argumentación jurídica? Y considero que esto se puede hacer. A pesar de ello, y respondiendo a la pregunta de la colega, es precisamente que existen decisiones por parte del Ministerio Público que no cumplen, que no los cumple de acuerdo a los parámetros establecidos por la Constitución y mucho más todavía cuando las decisiones para afectar un derecho fundamental a la libertad lo toman precisamente inclusive con la presión mediática. ¿Y a qué parámetros de medición podemos hablar ahí? Muy bien. Con ello espero haber concluido con la exposición y haber resuelto la duda o la pregunta de la colega. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor William. Realmente una brillante participación. Gracias por su ponencia, muy interesante. Asimismo, voy a leer este saludito. Dice: un cordial saludo a todos los colegas docentes de la Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian, que estamos participando del segundo Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación CKG 2025. Me alegra estar en este espacio virtual y con ustedes compartiendo conocimientos y experiencias. Espero tengamos una formación que impartimos a nuestros estudiantes en nuestra región. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Saavedra Subirana. Doctora, con esto ya hemos llegado a la culminación de toda la programación del día de hoy, pero antes quiero hacer recuerdo que continuamos el día de mañana, viernes 30 de mayo, con el eje temático Ciencias Biológicas, Químicas y de Salud, y el eje temático Procesos de Formación en Investigación. Doctora Evelyn, le cedo la palabra. Así es, doctora Giovanna, muchas gracias por recordarnos el eje temático que vamos a desarrollar el día de mañana. Sin antes brindarle el fuerte voto de aplauso y el reconocimiento al doctor Williams Eduardo Garay Morales desde Perú, que nos acompañó con la excelente disertación del tema el derecho a la motivación de las decisiones fiscales a través de los procesos de habeas corpus 2023-2024. Primero, antes de aplaudirlo, doctor, tal vez tenga algunas palabras de lo que ha sido su participación en este congreso. Como no, muchas gracias, doctora Evelyn, por la invitación y así como también de formar parte de esta institución en la cual me honra participar por segundo año consecutivo y que sigan más éxitos no solamente para la empresa CKG, sino que también para aquellos que participan y puedan diversificar de alguna manera su participación en el ámbito de la investigación y por qué no decirlo, ¿no? Y hacerlo mucho más viral frente a las otras instituciones u otros organismos, de tal modo que se pueda expandir el conocimiento académico. Muchas gracias una vez más. Claro que sí, doctor Williams. Un caluroso y fuerte abrazo desde aquí, la ciudad incontrastable de todos los miembros que estamos en sala y que hemos seguido en realidad su presentación por las múltiples plataformas que se viene emitiendo el Congreso.